Hola, les doy la bienvenida al curso de Introducción a los procesos de refinación del petróleo. El tópico que vamos a presentar hoy en la presentación número 1 es refinación como herramienta de negocio. Esta lámina es para recordarles la estructura del curso de refinación. Vamos a ver la presentación 1. Refinación como herramienta de negocio. Objetivos de esta presentación: dar algunos elementos básicos que son usados por los ejecutivos de los negocios petroleros, márgenes de ganancia y plan de negocio en refinación. Revisar el concepto de refinería como la maquinaria fundamental del proceso de refinación. En esta lámina se resume la estructura de la presentación 1 del curso de refinación. Si estás interesado en algún tópico especial, te puedes dirigir directamente al número de la lámina que está indicado en esta tabla. Vamos a ver la visión del significado de refinación. Los crudos, en su mayor parte, son carbono más hidrógeno. Por eso se los denominan hidrocarburos. Esencialmente, el proceso de refinación es tomar como entrada un crudo constituido por una cantidad inicial de carbono e hidrógeno para convertirlo en otro producto con una cantidad distinta de carbono más hidrógeno. Los productos refinados más solicitados en el mercado son aquellos ricos en hidrógeno y bajos en carbono. Por lo tanto, a la refinería entra un hidrocarburo cuya relación carbono sobre hidrógeno es alta, para luego, de ser procesada, generar productos con una relación carbono sobre hidrógeno baja respecto al producto de entrada a la refinería. Desde el punto de vista operativo, para poder lograr bajar la relación carbono sobre hidrógeno, se pueden hacer dos procesos. 1. Introducir hidrógeno al hidrocarburo que entra a la refinería. 2. Retirar o rechazar carbono al hidrocarburo que entra a la refinería. Los procesos que son capaces de introducir hidrógeno son los procesos de hidrotratamiento e hidrocraqueo. El proceso de hidrotratamiento es un proceso poco severo o suave, donde el hidrocarburo a la entrada no es sometido a grandes presiones y temperaturas. El hidrocraqueo es un proceso severo, ya que somete a altas presiones y temperaturas al hidrocarburo a la entrada del proceso. Para familiarizarnos con las terminologías de los procesos, es bueno saber que los hidrocarburos que entran en los procesos se denominan la carga de hidrocarburos. Vamos a revisar las palabras clave que usa el refinador y que son el ABC del lenguaje del mundo del petróleo. Esas palabras clave son API, S mayúscula, azufre o sulfuro, N mayúscula, nitrógeno, destilados, metales y CCR, contenido de carbón residual. A continuación vamos a explicar cada uno de estos términos fundamentales. La gravedad API o grados API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, es una medida de la densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, dice cuán pesado o liviano es el petróleo. Índices superiores a 10 implican que son más livianos que el agua y por lo tanto flotarían en esta. El API es un parámetro crítico para el valor del crudo. A mayor grado API de un crudo, entonces su densidad y viscosidad disminuyen, mientras que su calidad y cotización crecen. Por otro lado, a menor grado API de un crudo, entonces su densidad y viscosidad crecen, mientras que su calidad y cotización decrecen. Los crudos livianos, API mayor 31, son muy cotizados y son los más valiosos
ya que estos hidrocarburos tienen la menor relación carbono a hidrógeno de los hidrocarburos disponibles. Los hidrocarburos livianos son los más fáciles de procesar, ya que necesitan menos hidrógeno para generar los productos que necesita el mercado y no necesitan procesos de rechazo de carbono. Los crudos medianos 22.3 y 31.1 grados API le siguen en valor y calidad a los livianos. Los crudos pesados, cuyos APIs están entre 22 y 10, son crudos de bajo valor en el mercado petrolero, debido a los problemas asociados a su extracción, debido a su densidad y viscosidad, y a los problemas asociados con su refinación, la cual requiere patrones de refinación muy particulares, así como la necesidad de aplicar alta severidad en su procesamiento. Los crudos extrapesados, APIs menores a grado 10, son un conjunto de crudos muy difíciles de procesar. Otras dos palabras claves en el argot petrolero son cantidad de azufre y nitrógeno, simbolizados con S y N mayúsculas en recuadro amarillo. La razón se debe al impacto ambiental de la presencia de azufre y nitrógeno en los crudos, causante de las lluvias ácidas. La EPA ha dado normativas que limitan la presencia de azufre y nitrógeno en los productos generados en las refinerías. Por lo tanto, esto ha impactado la valoración y aceptación de crudos con altos niveles de azufre y nitrógeno. Y se prefiere o cotiza mejor los crudos con bajos niveles de estos elementos. Aún así, los crudos deben ser hidrotratados e incluso los productos de las refinerías deben sufrir tratamientos adecuados para bajar los niveles de azufre y nitrógeno del producto final que sale de la refinería. Es importante mencionar que los niveles de azufre son mayores en los crudos pesados y extrapesados y actualmente su procesamiento es extremadamente costoso. Otra palabra clave dentro del argot petrolero y del refinador es los destilados. Los destilados son generados durante la destilación atmosférica y de vacío de los crudos. Resulta ser que los crudos livianos y medianos dan altos rendimientos en destilado, los cuales son altamente cotizados en el mercado. Por lo tanto, aumenta el margen de ganancia cuando se usan crudos livianos en las refinerías. Los crudos pesados y extrapesados rinden muy pocos destilados y se usa principalmente la destilación al vacío en este tipo de crudos. Otra estrategia para generar destilados en los crudos pesados y extrapesados es mediante el uso intensivo de craqueo térmico sobre estos crudos para generar destilados a expensas de la destrucción del crudo. El problema con esta estrategia es la generación de enormes cantidades de coque, cuya disposición es todo un problema de logística y ambiental. Otra palabra clave dentro del argot petrolero y del refinador es los metales. Todos los crudos tienen presencia de metales, tales como hierro, níquel, vanadio, entre otros. Los metales interfieren y hasta envenenan los catalizadores de los procesos de la refinería. Los crudos pesados y extrapesados tienen más metales pesados respecto a los crudos livianos y medianos. Por lo tanto, los crudos pesados y extrapesados deben ser sometidos a procesos especiales para poder eliminar los metales pesados antes de entrar a los procesos de la refinería. Uno de esos procesos se conoce como lixiviación con ácidos. Otra palabra clave dentro del argot petrolero y del refinador es CCR, contenido de carbón residual.
La cantidad de carbono residual se puede obtener mediante craqueo térmico severo de una muestra de crudo. Los crudos que tienen valores bajos de CCR generan menos producción de coque durante los procesos de refinación. Los crudos pesados y extrapesados tienen grandes valores de CCR respecto a los crudos livianos y medianos. Esta lámina resume lo discutido en las palabras claves en términos de parámetros de caracterización de los crudos. Finalmente, existe un parámetro que no está contemplado en las palabras claves que hemos revisado, ya que no es una propiedad del crudo como tal, sino que se trata de un parámetro típico de especulación alrededor del precio y disponibilidad del crudo. Este parámetro juega un papel crucial en los negocios de refinación. Esto depende de una red intrincada de vendedores y compradores de crudos a nivel mundial. Vamos a ver refinación de petróleo, una caja negra. Esta lámina es un resumen de lo discutido previamente. Los costos operativos de una refinería dependen de 1. Las propiedades del crudo que entra como carga. Una refinería puede usar crudos livianos, pero tiene un mayor costo, pero puede compensarse por el hecho de que los costos operativos son menores, ya que el procesamiento de estos crudos es más sencillo y las tecnologías son menos costosas y mucho más maduras. Una refinería puede usar crudos pesados, los cuales tienen un costo considerablemente menor, pero los costos operativos son mayores, ya que el procesamiento de estos crudos es más complicado y las tecnologías son mucho más costosas y son menos maduras, lo que implica ciertos riesgos en cuanto a la confiabilidad de los procesos. Otro costo operativo de una refinería es la orientación del mercado, el cual está afectado por el control ambiental. Las normas de la API introducen valores definidos en las propiedades de los productos de la refinería. Esto obliga, en el mejor de los casos, la mejora de las tecnologías que tiene la refinería o, en el peor de los casos, implica la compra de una tecnología nueva que debe ser introducida dentro del circuito de refinación, que introduce enormes costos para su adaptación e incorporación. Otro de los costos operativos de una refinería es la calidad de productos y tecnologías. Mientras mayor son las exigencias de calidad de los productos, entonces deben haber cambios en los patrones de refinación que pueden traer costos importantes. Otro de los costos operativos de la refinería es bajo margen de ganancia. Las consecuencias de los puntos 1 a 3 mencionados previamente, más el hecho de que el negocio de la refinación es altamente competitivo, ya que hay una gran cantidad de refinerías en el mundo, hace que los márgenes de ganancia de la refinación sean bajos. Por lo tanto, el negocio de la refinación es altamente dependiente del estado de la economía mundial. En los años recientes, la economía mundial se ha ido enfriando y esto ha afectado profundamente los negocios de la refinería, ya que hay un menor consumo de sus productos. Vamos a ver márgenes de refinación. El margen de refinación es la diferencia entre los ingresos totales de las ventas de productos refinados y los costos totales de todo el petróleo crudo y otros insumos de la refinería. Los factores que afectan los beneficios de una refinería son localización de la refinería, nacional o internacional, precio de los productos según si son para exportar o para el consumo del mercado interno, disponibilidad de crudos, tipo y cantidad. Si la refinería está en un país productor de petróleo, los costos de los mismos son más bajos que si los tenemos que importar.
Severidad de operación. Como ya hemos hablado, los crudos pesados y extrapesados necesitan alta severidad para su procesamiento, es decir, las temperaturas y presiones. Esto implica mayores costos en equipos más robustos, mayores costos de energía para asegurar las altas presiones y temperaturas. Todo esto aumenta enormemente los costos de operación. Los factores que afectan los costos operativos son complejidad requerida. Cuando un producto tiene una complejidad molecular, entonces implica una mayor cantidad de procesos para ir generando cada una de las piezas de la estructura molecular del producto buscado. Pero cada proceso involucrado en la construcción de la molécula del producto implica un costo. Eficiencia de los procesos. Mientras mayor sea la eficiencia de un proceso, se genera un producto con un menor costo, ya que implica un producto de mayor pureza, generado en un menor tiempo de operación. Obsolescencia. La obsolescencia es uno de los problemas con los que viven todas las refinerías. Cuando un proceso se hace obsoleto, se genera un producto con menor eficiencia. El refinador puede cambiar los parámetros de operación a expensas de aumentar los costos de producción, en un intento de sacar mayor provecho a la infraestructura del proceso, pero eventualmente se llega al final de la operatividad del proceso. Personal. El personal es también parte de los costos de una refinería, pero a la vez es también una ganancia en función de la experiencia y conocimiento que tiene un personal bien capacitado de las operaciones de la refinería. Se han hecho intentos de automatizar los procesos de la refinería usando software y robótica. Política de inversiones y de mantenimiento. Las inversiones en refinería son de enorme valor para introducir nuevas tecnologías o para mejorar las existentes. El mantenimiento de una refinería es clave para el mantenimiento de sus operaciones. Es claro que una operación de mantenimiento implica hacer paradas periódicas de un dado proceso para hacer su mantenimiento e implica un costo de partes y piezas, así como un costo por el tiempo de la parada, la cual no genera producto. Vamos a ver tipos de procesos en una refinería. A grosso modo, los procesos que operan en una refinería se pueden clasificar como se ve en esta lámina. Vamos a tratar someramente cada uno de ellos. Procesos de separación física. Son aquellos procesos en los cuales se separan los componentes de una mezcla basándose en las diferencias de algunas propiedades físicas, sin que ocurra un cambio en la estructura molecular o reacción química en ninguno de los componentes. Los procesos de separación física se pueden clasificar según como vemos en esta lámina. Vamos a describir brevemente cada uno. Desalación es un proceso cuyo objetivo es eliminar la sal presente como agua salada en el crudo. Este proceso usa el principio físico-químico de miscibilidad y densidad para lograr la separación de las fases crudo-agua salada. La destilación es un proceso cuyo objeto es separar los componentes de una mezcla de compuestos usando las diferencias de volatilidad que tienen cada uno de estos. Esta diferencia de volatilidad está asociada a la diferencia de puntos de ebullición y presión de vapor. La extracción es un proceso donde los componentes de una mezcla se separan por diferencia de miscibilidad a un dado solvente. El cernido es un proceso donde se separa un conjunto de partículas por diferencia de tamaños a través de una criba. La filtración es un proceso de separación de fases, por ejemplo, cuando se tiene un sólido suspendido en un líquido. El otro proceso que opera una refinería
es la conversión. Los procesos de conversión son aquellos en los cuales está involucrado un cambio en la estructura molecular de uno o varios de los componentes de la mezcla. El proceso de conversión más conocido es el craqueo o ruptura de moléculas, pero existen otros procesos como isomerización, polimerización, etc. Otros dos procesos típicos de refinería son el proceso de tratamiento y el proceso de hidrotratamiento. Los procesos de tratamiento e hidrotratamiento son aquellos procesos en los cuales se busca principalmente remover componentes contaminantes. Los procesos de tratamiento generalmente remueven los contaminantes sin una variación significativa de la relación carbono sobre hidrógeno. Los procesos de hidrotratamiento utilizan hidrógeno y generalmente involucran una disminución de la relación carbono sobre hidrógeno. Vamos a ver tipos de refinerías. En esta lámina podemos ver los tipos de refinería según su objetivo o uso y por su complejidad. Nótese que la complejidad de una refinería está asociada al tipo de carga a procesar o según su objetivo. Vamos a dar un vistazo somero al entorno actual del mundo de la refinación. Podemos resumir el panorama petrolero de la siguiente manera. Primero, hay un dominio de los crudos producidos vía fracking en el mercado mundial petrolero. Naciones que disponen de grandes reservas de esquistos bituminosos como Estados Unidos podrían convertirse en grandes productores de petróleo no convencional. La producción de combustibles no convencionales seguirá creciendo por impulso de las políticas de protección ambiental. Por ahora no se visualiza un impacto obvio en el consumo de energía convencional por efecto de las energías verdes. El mundo sigue dependiendo fuertemente de las energías convencionales. La pandemia del COVID-19 ha sido un duro impacto en los negocios petroleros. El repunte de los negocios petroleros está supeditado a la creación de un nuevo sistema mundial para enfrentar la actual y futuras pandemias. Vamos a dar un bosquejo de plan de negocio en refinación. Es conveniente, antes de entrar al tema del plan de refinación, dar la definición de planificar. Planificar es realizar una formulación satisfactoria y aceptable de objetivos consistentes con las oportunidades y condiciones del entorno. Implementar y controlar los programas tomando las acciones correctivas para la obtención de las metas. El conjunto de preguntas que se muestra en la lámina en recuadro amarillo son las preguntas claves para cualquier plan de refinación. Las planificaciones no son rígidas y por lo tanto en esta lámina se presentan elementos a tomar en cuenta en una planificación. Cerramos la presentación 1 con una tarea para nuestros participantes. Tarea para el participante: realizar una planificación de algún proyecto de su entorno laboral. Fin de la presentación 1. Próxima presentación, crudos. Los espero en la próxima presentación para que juntos exploremos el maravilloso mundo del petróleo y su refinación. Buena suerte y éxitos en sus proyectos y negocios.